¿Qué es la principal causa de choque que se tiene que tener en mente al atender a un paciente de trauma? ¿Ok? Inmediatamente hay que pensar en choque hipovolémico, incluso si no vemos un choque hemático evidente. ¿Vale? La hemorragia puede ser interna o externa, y hay que recordar en nuestras clases de anatomía que todos los huesos, bueno, la mayoría de los huesos, tienen médula ósea, y que principalmente en los adultos los huesos largos y grandes, como lo son el fémur y la pelvis, van a contener una mayor cantidad de médula ósea. ¿Qué significa que tienen una gran cantidad de médula ósea? Que si estos se lesionan, va a haber una pérdida sanguínea bastante importante. ¿Okay? También tenemos el tórax, donde las costillas también tienen médula ósea, y el abdomen va a ser son cavidades, ¿okay? Cavidades, regiones del cuerpo que tienen espacios virtuales que se pueden llenar de sangre y generar una acumulación de sangre que no se va a contener, que va a significar una pérdida hemática, ¿vale? El abdomen, pues acá hay que probar los peritoneo, hay una región retroperitoneal donde puede haber hemorragia y se puede albergar muchísima sangre, hay una región intraperitoneal donde también se puede empezar a albergar muchísima sangre, y hay que acordarnos que todos los órganos que están ahí están altamente vascularizados, ¿vale? Si se tiene un paciente con un traumatismo craneoencefálico y datos del choque, ¿cuál va a ser la causa de su estado de choque? La más probable, o lo primero que tenemos que pensar. Se pegó en la cabeza. Se pegó en la cabeza. Un choque hipovolémico es lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza. Pero es importante saber que no va a ser un choque hipovolémico asociado directamente a la lesión de la cabeza, ¿vale? A menos que fuera una lesión abierta o a lo mejor un descalce que genera muchísima pérdida sanguínea hacia afuera. Si no es el caso, normalmente vamos a considerar que es un choque hipovolémico asociado a otra lesión interna, ¿vale? No la de la cabeza. ¿Por qué no la de la cabeza? Porque el cráneo no puede, el interior del cráneo no puede albergar tanta sangre para generar un choque hipovolémico, ¿vale? Es una cavidad cerrada, no distendible, en donde sí puede haber una pérdida sanguínea por la contusión, incluso por la fractura de algún hueso, por la ruptura de alguna arteria, pero los signos de choque específicos, como ya vimos, no van a estar asociados a esa lesión en particular, sino a una lesión aparte, ¿vale? Entonces siempre tenemos que pensar en el choque hipovolémico, ¿sí? No han visto desde ello, ¿verdad? No, pero muy importante, así, pregunta de examen. Siempre el diagnóstico diferencial que tenemos primero en un estado de choque en un paciente de trauma es hipovolémico, hasta no demostrar lo contrario. Siempre va a ser hipovolémico. Sí hay choques obstructivos, hay choques distributivos en el trauma. Sin embargo, por cuestión de estadística y frecuencia, siempre tenemos que atender al estado de choque en el trauma como si fuera hipovolémico hemorrágico hasta no demostrar lo contrario. Incluso una vez demostrado que el choque es de otra etiología, no tenemos que quitar el dedo del renglón, ¿vale? Por ejemplo, la ruptura esplénica, la ruptura de vaso, tiene una fisiopatología curiosa en donde la cápsula que envuelve al vaso, el vaso es un órgano sólido altamente irrigado, alberga muchísima sangre y tiene una cápsula fibrosa. Si el vaso colapsa, se rompe por un traumatismo, es común que la cápsula no se rompa y entonces albergue esa sangre y no permita que se haga una hipovolemia abrupta, ¿vale? Pero en cuanto se rompa esta cápsula, va a generar, ahora sí, todas las manifestaciones clínicas de un choque hipovolémico hemorrágico y puede estar aunado a otras patologías. Entonces, nunca quiten el dedo del renglón que puede haber una hemorragia interna en un paciente con traumatizado, ¿vale? Ahora, justamente los huesos van a albergar médula ósea que tiene grasa y sangre, tejido hematopoyético, ¿vale? Ahí es donde se generan los eritrocitos. Y es importante saber más o menos qué cantidad de sangre espero que pierda un paciente que se rompió ese hueso, ¿vale? Entonces, saber que obviamente una costilla va a albergar mucho menos sangre que un fémur o una tibia, ¿vale? Simplemente por el tamaño.
La costilla valoreaba alrededor de 125 milímetros, el radio de cúbito de 250 a 500, el número de 500 a 750. Vean la cantidad de sangre que puede albergar y que se puede perder a través de una fractura apéndica, ¿vale? Más de 1 litro. Y después vamos a ver clasificaciones en donde más de 1 litro de sangre nos certifican al paciente de un tipo de shock específico y se tiene que dar una terapia específica, ¿no? El fémur de 1000 a 2000, la tibia y peroné de 500 a 1000. Siempre nos ponen los dos ejemplos clásicos, fémur y pelvis, ¿vale? Entonces, además de todas las complicaciones que puede tener una fractura, como lo es la obstrucción de vasos, la obstrucción del paquete vasculonervioso, pérdida de sensibilidad, pérdida de la función, etcétera, 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 hay que tener mucho en cuenta la posible hemorragia interna que tiene este paciente, que también nos puede generar un síndrome compartimental. Entonces, bueno, la pelvis, obviamente la pelvis es una cavidad enorme, ¿no? Puede haber muchísima pérdida sanguínea. Por eso es la importancia de su estabilización. Y ahora, durante la evaluación primaria debemos identificar datos que sugieren hemorragia interna, ¿vale? Las fracturas sugieren hemorragia interna por el simple hecho de ser fracturas, ¿vale? Pero además de eso, en cavidades como tórax o abdomen podemos llegar a ver equimosis o hematomas, que si bien sabemos que un hematoma va a ser una acumulación de sangre en un espacio en el que no tiene que estar, ¿vale? Está extravasado. Por lo tanto, si tenemos una equimosis en el abdomen, podemos sospechar no solamente de la lesión cutánea o superficial, ¿vale? Sino de una pérdida sanguínea interna. Y principalmente, bueno, es importante recordar que si la hemorragia continúa, la equimosis va a crecer, ¿vale? Por lo tanto, nos dicen que podemos marcar el borde con un plumón de la equimosis para ver si en 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos que yo sigo con mi paciente o lo estoy trasladando, crece esa equimosis, ¿vale? Y nos da una idea de que sigue perdiendo sangre prácticamente, ¿vale? Realmente no hay mucho más para hacer, correcto. Generalmente estos signos de hematomas en abdomen son muy tardíos. La verdad es que lo más importante aquí es tener mucha sospecha de que, a ver, el paciente tiene signos de choque, el mecanismo de lesión fue abdominal, probablemente sea abdominal la causa de la hemorragia, aunque no tenga ningún signo tal vez tan obvio, tal vez podemos encontrar tanta rigidez, tantita defensa, pero lo más importante aquí, específicamente en el trauma, es la sospecha. Siempre hay que ser muy clínicos y pues ya van a ver que después utilizamos otras herramientas como lo es el ultrasonido, por ejemplo, para identificar si hay sangrado dentro del peritoneo o dentro de tórax. Pues también tenemos espacios virtuales que no deberían de existir porque simplemente son fibras, fases adosadas unas con otras, en donde no debería de existir este espacio. Evidentemente se empieza a ver líquido que se van a empezar a llenar y hacen tangible o visible este espacio virtual que no existía, no debería existir. Ahora, no son las únicas marcas que estamos buscando en un paciente con trauma de equimosis que sea originada por la pérdida sanguínea, sino que también podemos ver las marcas del cinturón, ¿vale? De seguridad, por ejemplo. Podemos ver la marca del volante, el tórax y abdomen. Y eso nos va a dar indicios de que hubo un trauma lo suficientemente fuerte para dañar los tejidos blandos superficiales, que seguramente fue lo suficientemente fuerte para dañar los órganos que están posteriores, ¿vale? Más profundos. Entonces también son algunas marcas que podemos tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo lo vamos a estratificar? Van a haber 4 clases de choque hipovolémico hemorrágico y obviamente depende de qué tanta sangre perdió, ¿no? Y qué tanta sangre perdió va a ser la etapa en la que encontremos al paciente, qué tan rápido se va a deprimir este paciente y cuál va a ser mi estrategia terapéutica. El PHTLS nos pone esta imagen con una referencia de una botella de 3 litros. Bueno, no puede ser de 3 litros, vale, de 2 litros. Pero al final ya lo habíamos platicado, es un poco difícil valorar cuánta sangre perdió un paciente específicamente si lo único que estamos viendo es un charco hemático, si lo único que estamos viendo son gasas manchadas, una cólica manchada, etcétera, etcétera, ¿vale?
Hay tablas para medir más o menos cuánto es la pérdida sanguínea, sobre todo en las guías de atención de la hemorragia obstétrica, nos mencionan referentes que podemos tener para cuantificar la cantidad de sangre que tiene el paciente, que nunca van a ser precisos y nunca van a sustituir a la clínica del paciente, ¿vale? Al final, haya perdido lo que haya perdido, yo tengo que atender hasta solventar la demanda metabólica que tenga ese paciente. Pero, por ejemplo, podríamos saber si una gasa de 10 por 10 centímetros agrega 5 mililitros de sangre, ¿cuántas gasas utilizó, por ejemplo, para la epistaxis? ¿No? Me imagino. Para hemorragias, por ejemplo, transvaginales, que tiene que ver, por ejemplo, con el periodo, podemos saber cuándo está aumentado o disminuido a través de cuántos apósitos utilizó o todas las zonas sanitarias, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Una hemorragia clase 1 va a haber una pérdida sanguínea de hasta 650 mililitros, clase 2 hasta 1500 mililitros de sangre, clase 3 hasta 2000 y mayor de 2000 ya se va a catalogar como una hemorragia de clase 4, ¿vale? No sé qué, y ahora, obviamente nuestro cuerpo va a responder de manera diferente, de manera progresiva, hasta que llega al punto en el que ya no pueda compensar, ¿vale? Que es cuando tenemos nuestro grado 4 o severo de choque hipovolémico. Vamos a tener diferentes parámetros. Justamente como dice aquí, no nos esperemos a ver que el paciente está completamente picado, descompensado, evidentemente falto de oxígeno, falto de hipertensión tisular para atenderlo, ¿vale? Acuérdense que la sospecha diagnóstica es súper importante en los pacientes con trauma. Muchas veces cuando ya vemos los hallazgos ya es demasiado tarde. Entonces, pérdida sanguínea aproximada. Cuando tengamos una pérdida sanguínea de menos del 15%, se va a certificar como grado 1 de choque hipovolémico, la frecuencia cardíaca todavía es capaz de mantener un gasto cardíaco, ¿vale? Por lo tanto, puede estar en rangos relativamente normales. La presión arterial, como es nuestro último parámetro para determinar que el paciente está descompensado, se va a mantener. La presión arterial, y se va a mantener porque de igual manera no está necesitando tampoco incrementarlo, ¿vale? La presión de pulso, ¿cómo piensan que puede estar la presión de pulso? Si la frecuencia cardíaca está normal, la presión arterial está normal, pues la presión de pulso también va a estar normal. Prácticamente el único parámetro que podemos llegar a ver alterado va a ser un déficit de base que solamente se va a ver con una gasometría arterial, ¿vale? Entonces, sí, no solo son las gasometrías. Por lo tanto, no es algo de lo que debamos nosotros preocuparnos hasta ahora. Menos del 15% de pérdida sanguínea no compromete la vida del paciente de forma inmediata y se puede manejar de observación y tratado pertinente, ¿vale? El estado mental va a estar relativamente normal, el gasto urinario se mantiene y la frecuencia respiratoria también se mantiene. ¿Cuándo vamos a empezar a ver hallazgos, principalmente en la presión arterial? Hasta que tengamos una disminución de hasta el 40% de la sangre del volumen corporal, ¿vale? Hasta aquí empezamos a ver que empieza a disminuir la presión porque todos los sistemas compensatorios ya actuaron. Aquí ya actuó la frecuencia cardíaca, ¿vale? Aquí ya se manifestó en la presión de pulso, ¿vale? Excesos de base, pues no llevamos en este caso, pero nos habla del metabolismo, ¿vale? Y bueno, en un grado severo, ahora sí ya tenemos alteraciones en absolutamente todos los parámetros, una disminución del estado de alerta, el gasto urinario ya cesó, ¿vale? Porque ya no podemos perder más líquido, la frecuencia respiratoria incrementa, puede ser por la acidosis que se está generando o por una compensación, ¿vale? La presión de pulso evidentemente ha disminuido porque ¿qué pasó cuando perdimos sangre? Le dimos al volumen sistólico, ¿ok? Disminuimos el volumen sistólico. Entonces aquí es importante mencionarles la estadificación del estado de choque es clínico principalmente. No se vayan a poner a comparar con latas de coca como nos decían nosotros en nuestra academia, nos decían que teníamos que aprender cómo es que se veía un litro de coca y un litro de... O sea, que teníamos que adivinar cuántos litros se había perdido el paciente. La verdad es que eso no funciona para nada, porque qué tal si el paciente se movió, qué tal si el paciente tiene una ropa que absorbe mucho. Entonces, la estadificación del choque hipovolémico hemorrágico es clínico. ¿Ah? El grado 1, pues como dijo Jackie, no hay nada del otro mundo, la verdad. Son pérdidas menores a medio litro,
no va a tener ninguna compensación. El grado 2 es un estado compensatorio, como bien mencionó Jackie, y lo único que va a cambiar en la presión arterial es la presión del pulso. O sea, la presión arterial se mantiene, o sea, la sístole se mantiene, pero se va haciendo cada vez más chiquito este parámetro de la presión del pulso. Y ya posteriormente el grado 3, ahí es cuando empiezo a tener hipotensión. Entonces, si es un paciente que ya está hipotenso, ni de broma va a estar ni en grado 1 ni en grado 2, a fuerzas va a estar en grado 3 o grado 4, ¿va? Pero el diagnóstico y la estratificación es clínica. En el grado 1, si se dan cuenta, no hay alteraciones, y el grado 2 nos modifica ya los parámetros que tenemos para el índice de choque, que son la frecuencia cardíaca y la presión de pulso, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Y aquí ya podemos hacer una predicción. Ahora, el choque hipovolémico no hemorrágico, aquí ya no estamos hablando de pérdidas hemáticas. Vamos a estar hablando de pérdida de plasma o líquido extracelular y va a comprometer la función circulatoria, ¿vale? Evidentemente, mi sangre se compone de plasma en un porcentaje y de formes sanguíneos en otro porcentaje. Y todos son igual de importantes, ¿vale? Principales causas, pérdidas gastrointestinales, como lo van a ser la diarrea o los vómitos. Pérdidas por sudor, ¿vale? Los golpes de calor, los estadios de golpe de calor, o por ejemplo en ejercicio extremo. También a lo mejor en procesos febriles muy fuertes. Pérdidas en el tercer espacio por quemaduras y por edema de trauma principalmente. Entonces, básicamente todo lo que haga que mi líquido migre a otro lugar, que se empiece a quedar ahí o salga de mi cuerpo, va a ser un ejemplo de un choque hipovolémico no hemorrágico. Aquí tenemos un paciente con ascitis. Ascitis, ¿vale? Ascitis es líquido en la cavidad abdominal y normalmente viene acompañado con un hallazgo que es el signo de la medusa, que se ve aquí un poco, que son como estrías violáceas en la pared abdominal, ¿vale? Normalmente se da por disfunción hepática, ¿vale? Cuando tenemos pacientes que ya tienen antecedentes de alcoholismo, cirrosis, no sé, hepatitis de chiquitos, y además son alcohólicos, y además esto, y además lo otro, suelen tener ascitis. Y también tienen otro hallazgo que se llama signo de la ola, que es que tú tocas así tu pancita. Y se ve como una ola que se expande hacia el otro lado del abdomen, ¿vale? Eso significa que tenemos un chorro de líquido conglomerado en el abdomen, ¿vale? Líquido que es mi líquido y que no está en el resto de mi cuerpo, ¿vale? Está ahí solamente en el abdomen. Evidentemente nos va a comprometer al sistema circulatorio, ¿vale? ¿Algo que quieras agregar a esto? No, pues sí lo tengan mucho en cuenta. Muchas veces pensamos en choque hipovolémico nada más como sangre, pero yo creo que es más común el choque hipovolémico por diarreas que nos toquen, o por pérdidas del tercer espacio, o por otras cosas que más que hemorrágico. Yo creo que hemorrágicos me han tocado contados, una ruptura esplénica también, pero hipovolémico no hemorrágico siempre nos tocan. Siempre es el señor que se deshidrató porque comió en un lugar donde había diarrea toda la noche. Entonces sí tenemos muy en cuenta. Y acordarse que normalmente van a ser trastornos que si bien ya están alterando la circulación de mi paciente y por eso los estoy atendiendo, normalmente van a venir acompañados de un montón de otras complicaciones, como acidosis, como daño renal. Los pacientes con insuficiencia cardíaca y insuficiencia renal también van a tener edema generalizado y va a ser esta extravasación de líquido, ¿vale? Sí, muy importante, como mencionó Jackie, el órgano que más sufre por la hipovolemia es el riñón. Entonces, si nosotros no tratamos la hipovolemia, le vamos a generar ese paciente de insuficiencia renal aguda que puede progresar a crónica, que puede progresar a que no vuelva a usar sus remedios en toda su vida. Entonces, el tratamiento inmediato y oportuno es muy importante porque estamos salvando la vida de los riñones del paciente. Entonces, mucho ojo con eso. Tratamiento del paciente con choque hipovolémico. Ahorita vamos a tomar en cuenta que puede ser un paciente traumático, justamente por el hemorrágico va a ser el más común en los pacientes traumáticos. Y lo principal, primordial, va a ser el manejo de los hemorrágicos generantes en caso de haber, ¿vale? Vamos a tener que garantizar la oxigenación y
porque todas las células están en un proceso de hipoperfusión, ¿vale? Entonces incrementa la demanda metabólica, a lo mejor está ventilando bien, a lo mejor tiene una correcta permeabilidad de la vía aérea, pero tenemos que hacer un suministro de oxígeno, ¿vale? Decir a la célula, no te preocupes, aquí hay oxígeno, ¿vale? En la serie, el manejo con fluidos, vamos a buscar hacer una canalización a 2 vías con un catéter grande, un catéter de más de 18, de 2 verdes, canalización con de cristaloides, líquidos tibios. Líquidos tibios es muy importante principalmente en los pacientes con trauma, de tibios a una temperatura corporal adecuada. ¿Por qué? Porque la administración de líquidos va a fomentar o acelerar la hipotermia de los pacientes, y los pacientes de trauma mueren por hipotermia. ¿Okay? Entonces, si estamos en una casa, podemos decirle a la señora que nos caliente la solución en el microondas y administrar soluciones tibias. ¿Okay? Eso es muy importante, porque hace un tiempo que vine a atender, a ayudarles con una práctica, les decía que a veces no le damos importancia a la temperatura de los pacientes, pero principalmente los pacientes de trauma, principalmente los pacientes con un choque hemorrágico, se tiene que tratar esa hipotermia, ¿okay? Va a ser parte de la triada de lo que los va a matar. Entonces, subir a la ambulancia, no dejarlo a la intemperie, si está mojado secarlo, ¿vale? Prender la calibración de la ambulancia, utilizar mantas metálicas reutilizables o mantas térmicas, y lo de los fluidos es muy importante. Ahora, la hipotensión permisiva en caso de hemorragias internas, el PHTLS nos habla de manejar una presión arterial sistólica menor, con meta de 90 milímetros de mercurio más o menos, es suficiente para perfundir el cuerpo y evitar la ruptura de los posibles coágulos que ya estemos formando en el cuerpo, o empeorar esta pérdida sanguínea interna. ¿Okay? A eso se le denomina hipotensión permisiva, ¿vale? ¿Algo más que quieras agregar? Yo creo que así lo explica muy bien. Justo, aquí viene lo de las metas, el tratamiento por metas. ¿Esa hipotensión la permites o la induces? No, la permite. Si tiene más de eso, aquí lo dejas, está excelente, qué bueno. Si tiene menos, lo que estás buscando es, uno, no hemodiluir de más y meter un montón de volumen, y que la presión que tú estás tratando de inducirle mediante el incremento de volumen y la administración de cristaloides no perjudique al paciente. El paciente por sí mismo está intentando sanar y generar oclusión de estas venas o arterias que están rotas, ¿vale? O lesionadas. Entonces, si tú le metes mucha presión, mucho flujo, mucho volumen, lo único que haces es darle la torre a esos coágulos que ya se están generando, ¿vale? Entonces, solamente es permisiva. Es una presión que te permite hasta cierto punto perfundir tus órganos y permitir más bien, que ya no se siga poniendo el tejido, pero que al mismo tiempo permitas que sanen esos vasos lo más que puedan, porque realmente no van a poder hacer mucho. ¿Algo más? Bueno, de esto. Aquí estamos viendo el algoritmo para el tratamiento del choque de la hemorragia descontrolada principalmente, ¿vale? Vamos a hacer un tratamiento por metas, ¿vale? No voy a buscar un volumen, meterle mucho volumen, ¿vale? Lo que voy a buscar es llegar a una presión arterial perfusoria, ¿ok? Entonces la regla van a ser bolos de volumen de 250 mililitros hasta llegar a mi objetivo, que son las presiones perfusorias, ¿ok? En una hemorragia controlada, cuando tenemos clase 1 ya vimos que no va a haber mayor alteración, por lo tanto solamente vamos a meter líquido y vamos a ponerle vía abierta, ¿no? Se le dice vía permeable, ¿vale? Que esté abierta mi solución para que esté pasando líquido a demanda, ¿vale? Como el paciente lo esté demandando, ¿vale? Hasta ahí. Cuando ya tenemos choques clase 2, 3 o 4, vamos a empezar a calcular ahora sí nuestros líquidos. Nuestro tope máximo van a ser 2 litros de volumen, no podemos meterle más volumen de eso, buscando metas de presión arterial sistólica de 80 milímetros de mercurio, ¿ok?
Entonces, si tenemos una respuesta inmediata, vamos a Le pusiste los bolos y tuviste una respuesta de que se normalizan los signos vitales, ya nada más lo ahí mantienes te quedas, permeable. te quedas permeable. Y en caso de que esté tardando o que sí veas que hay respuesta y está subiendo, pero todavía no llegas a la meta, pues titulamos hasta llegar a nuestra meta. ¿Vale? Aquí, cuando hablamos de hemorragia controlada, estamos hablando de hemorragias no internas, es decir, sangró por fuera, sangró por alguna lesión en extremidades o básicamente una exsanguinante. Entonces, no hay riesgo de que aquí haya una ruptura de coágulos, porque cuando decimos de la ruptura de coágulos, nos referimos principalmente a hemorragias internas. Entonces, cuando es una hemorragia externa, la verdad es que no se utiliza la hipotensión permisiva, nada más se va titulando en bolito de 250 y observamos la respuesta. Si regresan los signos vitales a valores normales, se llama respondedor rápido y ya se mantiene nada más con la vía permeable. Y en caso de que no haya, le tenemos que meter más y más líquido. Vamos a buscar llegar a estas metas y tenemos que sospechar también de que hay una hemorragia interna, porque no es normal que una hemorragia que ya controlamos, que aparte que ya le metimos líquido, no esté resolviendo la presión arterial, ¿verdad? Por ejemplo, si llegas a tener de 2 litros y nada más nada. El paciente no está respondiendo a volumen, seguramente tiene una patología detrás. O la pérdida de línea fue tan grande que realmente está ya en un tipo de shock irreversible. Ahora, no evita sobrepasar los 2 litros de volumen para un paciente que se supone que tiene una hemorragia que ya está controlada y es demasiado. ¿Vale? Y ahí tienes que empezar a pensar en otras fuentes de la hemorragia que no están controladas, tratar inmediato o incluso justamente sospechar de la hemorragia interna y utilizar otras estrategias terapéuticas como sangrado hexámico o la transfusión, ¿vale? O vasopresores también. La transfusión sanguínea e incluso si es algún shock mixto, la transfusión. O sea, aquí, como mencionó Jackie, aquí son hemorragias que nosotros podemos controlar. Nosotros no podemos controlar la hemorragia interna, no somos cirujanos. Entonces, cuando decimos hemorragia controlada, es que yo, con maniobras de presión directa, torniquete, lo que quieran, puedo controlar la hemorragia. Aquí, la verdad, no importa si nos pasamos de la presión arterial sistólica. ¿Por qué? Porque si hay una buena respuesta, significa que sí, en efecto, esa era la única hemorragia. Pero si no hay respuesta, por eso te dice que mantengas presiones perfusorias o hipotensión permisiva, porque probablemente la hemorragia es interna, ¿no? Pero la presión perfusoria o la presión perfusiva lo único que está queriendo hacer es no hacer más daño adentro, no permitir que siga formándose un montón de agua, ¿no? O sea, si tenemos una llave adentro y le metemos más presión, lo único que va a hacer es incrementar la pérdida sanguínea, ¿vale? Solamente es eso. Aquí, muy bonito y todo, pensar que se cortó un brazo ya controlamos esa hemorragia y es lo único, ¿vale? Pero acuérdense que no todo paciente es del libro y que va a haber ciertas variaciones. Ahora, cuando tenemos una hemorragia incontrolada, es decir, ya sea que esté aunada a una hemorragia externa y ya controlamos que no haya respuesta, o sospechemos directamente una hemorragia interna, de igual forma, en un choque clase 1 y en este caso también en un choque clase 2, simplemente nos vamos a ir a vía permeable a una tasa de demanda que nos queda el paciente y ya. Cuando digo que nos lo queda el paciente es cuando tienen muy poca presión, a veces jalan más rápido la solución y se la chupan rapidísimo. A eso me refiero. No que el paciente te diga, ay, pónmela 3 gotas por minuto. ¿Vale? Y en un choque clase 3 o clase 4 vamos a titular el líquido para mantener de nuevo las presiones perfusorias en 90 milímetros de mercurio con una presión arterial media perfusoria que va de 60 a 65 milímetros de mercurio. Ya saben sacarla. Y cuando tengamos sospecha de lesión del sistema nervioso central, vamos a titular el líquido para mantener una presión atmosférica un poquito más arriba de lo que esperaríamos acá, ¿vale? En el límite superior, ¿vale? Para poder perfundir adecuadamente el sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, la regla aquí sería, ¿tengo hemorragia interna? Sí. ¿Es clase 3 o clase 4? Que recuerden que en estos son donde disminuye la presión arterial. Vamos a mantener hipotensión permisiva, es decir, vamos a mantener entre 80 y 90 y vamos a estar monitoreando. Ok,
Pasan 10 minutos, tenía mi paciente con 95, pasan 10 minutos y ahora lo tengo en 70. ¿Le van a meter un bolo? ¿Sí o no? ¿No? ¿Es la B? No, 70 es histórico. Pues sí, hasta llegar a un rango entre 80 y 90. Es la hipotensión permisiva. No se trata de dejar morir al paciente. Entonces, ya llegué a 85. ¿Le voy a seguir metiendo bolos? No, porque le voy a tronar el coágulo que tiene adentro. Pasa otros 15 minutos, pasa 60. ¿Le voy a meter un bolo? No sé. Sí, 60 es histórica. Llega a 79. ¿Le voy a meter un bolo? Le podemos meter un bolito, tal vez 125 mililitros y vemos cómo responde. Pero si el paciente tiene lesión del sistema nervioso central, es decir, se metió un madrazo en la cabeza o tiene un problema en la cabeza, ahí, ahí ya no vale la carta de hipotensión permisiva. Eso es como el as, ese ya es el comodín, ya no, a este no le gana a nadie. Entonces, si sospechamos de lesión del sistema nervioso central, ya no vale la hipotensión permisiva y a fuerzas tengo que subirlo arriba de 90. Ya no me quedo en este rango, tengo que subirlo arriba porque el sistema nervioso central necesita esas presiones para funcionar. Si no tenemos esas presiones, el paciente pues, se va a quedar con muerte cerebral. ¿Va? ¿Qué pacientes no podemos utilizar hipotensión permisiva? Geriátricos, personas con eventos vasculares cerebrales, es decir, sí, eventos vasculares cerebrales, infartos cerebrales, con traumatismos craneoencefálicos, problemas carotídeos y ya. Eso sí no les podemos meter hipotensión permisiva porque se me van a morir. Geriátricos, evento vascular cerebral, traumatismo craneoencefálico y problemas carotídeos como estenosis carotídea o algún otro problema de su carotídeo. Entonces, conceptos súper importantes en el tratamiento del choque hemorrágico. Diferenciar entre una hemorragia controlada y una no controlada. En las no controladas es súper importante que se tengan presente el concepto de hipotensión permisiva, cuándo sí, cuándo no, qué valores se está pidiendo, ¿vale? Y el tratamiento del choque hemorrágico principalmente está basado en metas. Y mi meta es bolitos hasta alcanzar mi presión perfusoria, ¿ok? Esos son como los conceptos importantes que se tienen que llevar, ¿va? Sí. ¿Sí queda claro toda esa parte? Ya saben tratar un choque hipovolémico, tanto hemorrágico como no hemorrágico, como interno como externo. Entonces, ¿cuándo es una hemorragia controlada? Cuando yo físicamente puedo controlarla, ¿vale? Cuando ya la inhibí la hemorragia. ¿Cuándo es una hemorragia no controlada? Cuando sospecho de una hemorragia interna que yo no puedo detener. Y lo mejor que puedo hacer es permitir que se forme el coágulo, disminuir el riesgo de que ese coágulo no se forme, que sería la hipotensión permisiva. ¿Ok? Hipotensión permisiva. Muy bien, vamos a pasar al choque cardioquímico. ¿Qué componente va a estar dañado? Trazado. ¿Cuál es la causa más común de choque cardioquímico? ¿Cuál creo que es la razón por la que el corazón falla más? El infarto o el miocardio, Síndrome ¿verdad? coronario agudo, ¿vale? ¿Y cuál va a ser el tratamiento? ¿Cuál creen que va a ser el tratamiento? ¿Qué necesita ese paciente? Muy bien, medicamentos inotrópicos, monotrópicos, ¿vale? Que afecten directamente al corazón, al ritmo cardíaco y una intervención, ¿vale? Tratamientos intervencionistas. Una defibrilación no, una RCP no, porque eso ya estás hablando de otro protocolo, de otra manifestación del paciente, el paciente ya cayó de la cardiología. Si un paciente en paro no puede estar en choque, claramente está en choque, está en paro. Un choque cardioquímico, todos los tipos de choque pues, tienen pulso, no
Muy bien. Entonces, el choque cardiogénico va a ser cuando el corazón ya es incapaz de volver a suficiente sangre para satisfacer la demanda corporal y vamos a tener una disminución del gasto cardíaco y una disminución de volumen sistólico. Se va a clasificar dependiendo de las estructuras o sistemas del propio corazón que estén afectados. Puede ser las estructuras de la pared muscular, tendríamos, lo categorizaríamos como miocárdico, eléctrico que haya dañado el sistema de conducción del corazón, o mecánico, ¿vale? Hay la parte mecánica entran, por ejemplo, las valvulopatías, ¿ah? A lo mejor las insuficiencias estenosas valvulares o las hipertrofias, por ejemplo, o atrofias. Sí. Bueno, ok. Como ejemplos vamos a tener una lesión miocárdica, el infarto que va a ser la más común, infarto agudo al miocardio, la insuficiencia cardíaca aguda, miocardiopatías o un trauma cardíaco, una contusión cardíaca, ¿vale? Los enfermos eléctricos, las taquiarritmias y bradiarritmias, ¿vale? Para estos en particular hay tratamientos específicos ya estipulados a través de guías, como lo son el ACLS, que nos van a hablar del tratamiento de taquiarritmias y bradiarritmias. Eso es una habilidad de ustedes identificar y saber cuándo está poniendo en riesgo a la vida de mi paciente, ¿vale? Y lesiones mecánicas como las valvulopatías, insuficiencia y estenosis y masas intracardíacas como las vegetaciones o tumoraciones que se generan ya sea en los anillos fibrosos, en las válvulas o en el propio tejido miocárdico. Algunas infecciones, por ejemplo, pueden generar este tipo de choques porque dañan específicamente a los tejidos fibrosos del corazón. Igual aquí, ¿se acuerdan del video que les enseñé de evaluación primaria? Sí, muchas veces. El paciente que tenía un estado de choque, ¿de qué tipo? Cardiogénico. ¿Qué etiología tenía ese? Eléctrico. ¿Y qué subtipo? Bradiarritmia. Entonces, es importante conocer todas estas etiologías porque al final te llevan al tratamiento definitivo. A diferencia del choque hipovolémico, que pues perdió litio, aquí pues en todos los choques hipovolémicos le metes litio, pero en el choque cardiogénico ahí sí es muy importante encontrar la etiología. ¿Por qué? Porque dependiendo de la etiología es el tratamiento. A una bradiarritmia no le voy a dar aspirina, no le voy a dar clopidogrel, no le voy a dar dobutamina, y a un infarto agudo al miocardio no lo voy a cardiovertir. Entonces, en el choque cardiogénico en específico es muy importante encontrar la etiología, la causa del por qué está fallando el corazón para darle un tratamiento adecuado. Y va a cambiar muchísimo, e incluso hay tratamientos que damos para una de las etiologías que pueden perjudicar a otras, ¿vale? Entonces, sí tenerlo mucho en cuenta. ¿Cuál va a ser, digamos, esta retroalimentación positiva que va a afectar a mi paciente, este círculo vicioso que va a afectar a mi paciente? Tenemos que la causa más común del choque cardiogénico va a ser el infarto agudo al miocardio, ¿vale? El infarto agudo al miocardio va a tener una disfunción miocárdica porque va a haber una porción del tejido cardíaco, del tejido muscular, que ya no está haciendo su chamba, y entre más porción sea, menos chamba va a hacer el corazón, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí una disfunción miocárdica. Si tenemos una disfunción sistólica, es decir, en la contracción, va a disminuir la contractividad del paciente, lo que va a su vez a disminuir el volumen latido, con esto el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco tenemos hipotensión y por ende nos vamos a disminuir la perfusión coronaria y la perfusión sistémica. Ahorita nos hacemos el regreso. Si tenemos una disfunción diastólica, ¿qué pasa? Que no tenemos una correcta distensibilidad del corazón, una correcta relajación completa del corazón, que al mismo tiempo permita que el corazón se nutra a sí mismo, porque hay que recordar que el corazón se nutre en la fase diastólica, necesita que las paredes del corazón estén relajadas para que permita el paso de sangre y su difusión a través de esto. Por lo tanto, incrementa la presión telediastólica. ¿Qué es la presión telediastólica? Tele después de diastólico, diástole. La presión después de la diástole, es decir, mi corazón está intentando relajarse hasta llegar a una presión de cero porque está cansado, pero no puede porque tenemos esta disfunción diastólica, por lo tanto no se relaja al 100 y se queda con un nivel de presión,
¿vale? Lo que va a generar congestión pulmonar. ¿Por qué genera congestión pulmonar? Porque no está pudiendo llenarse por completo la cavidad del ventrículo izquierdo y por lo tanto esa sangre que según mi sistema tendría que llegar al ventrículo izquierdo se está quedando atrás y atrás y atrás y atrás. ¿Y qué hay atrás del ventrículo izquierdo? Retrospectivo. Está la aurícula izquierda. Pasa por la válvula mitral, la aurícula izquierda. ¿Qué hay detrás de la aurícula izquierda? Las venas pulmonares. Y de las venas pulmonares, pues, la circulación pulmonar, ¿vale? Entonces, esta disfunción diastólica empieza a generar una congestión retrospectiva hacia atrás del ventrículo izquierdo y por lo tanto una congestión pulmonar. Esto tiene que ver también mucho con presiones, pero no lo vamos a tocar demasiado. Tenemos congestión pulmonar, por lo tanto no hay una crónica de hematosis, por lo tanto no tenemos hipoxemia y disminuye la perfusión pulmonar y la perfusión sistémica, ¿vale? Ahora, si disminuye la perfusión coronaria, va a haber más isquemia miocárdica, que era casi lo mismo que teníamos acá, solo que aquí ya está más evolucionado. Podemos generar arritmias, alteraciones eléctricas y por lo tanto sigue disminuyendo, ¿vale? Es un ciclo, una retroalimentación positiva patógena. Si disminuimos la presión de perfusión sistémica, vamos a tener acidosis. ¿Por qué? Porque las células están muriendo, están generando están haciendo respiración anaeróbica, generando desechos, etcétera, etcétera, ¿vale? Se entiende por qué la acidosis. Y seguimos teniendo un ciclo, ¿vale? Entonces, si disminuye la contractilidad miocárdica, pero es básicamente lo que que es importante que las resistencias vasculares se incrementan por la compensación del sistema renina angiotensina a la aldosterona, que está actuando. Acuérdense que todo está funcionando al mismo tiempo, no son mecanismos aislados, ¿vale? Y esta resistencia vascular incrementada en un paciente con un choque cardiogénico lo va a afectar más, ¿vale? Porque si el corazón no funciona y además está bien duro de este lado, pues disminuimos cada día más el gasto cardíaco. Bien. Ok. El choque cardiogénico nos interesa mucho saber cómo puedo ayudar a mi corazón en este momento. Si necesita fuerza, si necesita frecuencia, si necesita líquidos o si al contrario necesita que ya no le ponga más líquidos, ¿vale? La perfusión coronaria es haber disminuida por una sobrecarga de volumen y una tensión en las paredes del miocardio, como ya había mencionado, se nutre de forma diastólica y pues vamos a tener una respuesta inmunitaria sistémica, ¿no? Entonces también nos va a llevar a inflamación. ¿Algo que nos agregar? No. Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar en un choque cardiogénico? Datos de hipertensión, evidentemente, mi mamá no está funcionando, presión arterial media disminuida, presión de pulso estrecha, ¿ok? Estrecha. ¿Por qué? Porque mis resistencias vasculares periféricas están intactas, esas están bien, ¿vale? No les está pasando nada. Lo que está dañado es el corazón, por lo tanto está dañado el volumen sistólico, va a estar más chiquito y se va a acercar a mi presión diastólica, ¿vale? Y la clínica va a ser relativa a la causa que estemos tratando. Ya vimos lo de la presión de pulso. Aquí estamos viendo otra vez nuestra onda de presión, ¿vale? Digo, nuestra onda de pulso. Y pues eso ya lo vemos, no lo vamos a ver. ¿Qué herramientas existen para el diagnóstico de todas estas múltiples etiologías del choque cardiogénico? Ecocardiografía y electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a hablar de la actividad eléctrica del corazón y aunque parezca que no, la actividad eléctrica del corazón también nos habla mucho del tejido cardíaco, del tejido contráctil, ¿vale? Si tenemos mucho tejido, en una, por ejemplo, hipertrofia, o tenemos poquito, o de una atrofia, por ejemplo, o el tejido cicatrizal, pues se va a ver alterado en la conducción eléctrica del corazón, ¿vale? Ya en ese momento van a aprender a interpretar el electrocardiograma. Y la ecocardiografía es básicamente un ultrasonido del corazón que nos vamos a literalmente ver en tiempo real cómo se están contrayendo las paredes del corazón.
qué tamaño tienen las cavidades, incluso hay fórmulas para determinar el volumen que se está inyectando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Aquí importante, o sea, como ustedes como técnicos básicos, lo que nos interesa es no que interpreten ni el electrocardiograma ni la ecocardiografía, pero que sí tengan mínimo la intención de colocarle mínimo la forma más básica del electrocardiograma, que son las 3 derivaciones, y pues que el mínimo se lo puedan mandar al médico, ¿va? Ya en la clase clínica de emergencias cardiovasculares pues vamos a ver cómo colocar el de 12 derivaciones. No es nuestro objetivo que se vuelvan electrocardiógrafos o electrofisiólogos, pero mínimo que sepan colocarlo, sepan tomar una foto y sepan mandarlo por WhatsApp, ¿va? Entonces, mínimo aquí con las herramientas auxiliares, lo que me interesa es que mínimo tengan la intención de hacerlo, que se les prenda un poquito y digan, tenía que hacer esto, ¿va? Todas las patologías relacionadas con el corazón, hagan un electrocardiograma y se lo mandan a la doctora, si saben interpretarlo, pues que mejor. Habla de todo, o sea, el electrocardiograma es como ver el corazón ahí entre numeritos, gráficas y cuadritos, ¿vale? Por ejemplo, puedes ver una dilatación de la aurícula, puedes ver infartos, obviamente, puedes ver arritmias eléctricas, puedes ver todo, sí se sabe interpretar, ¿vale? Ahora, complicaciones, el edema pulmonar, principalmente la insuficiencia izquierda o congestiva, va a ser consecuencia del incremento de la presión de la circulación pulmonar y pues, prácticamente es la congestión en el flujo de la circulación pulmonar. Ya les había mencionado, ¿no? Tenemos a nuestro corazón, aquí específicamente estamos viendo la cara izquierda del corazón en un corte coronal y central, porque está abriendo el corazón, pero bueno. Aquí lo que estamos viendo es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿vale? Aquí estamos viendo nuestra válvula mitral y hacia acá, ¿qué otra salida tiene el ventrículo izquierdo? Hacia la aorta, ¿no? Entonces sería nuestra válvula aórtica. Si nosotros no tenemos suficiente fuerza para inyectar la sangre o nuestra válvula pulmonar aórtica está tan dura que no me permite sacar toda la sangre, o en su defecto mi válvula mitral está insuficiente y está permitiendo que se acumule demasiada sangre, todas estas fisiopatologías van a incrementar la presión del ventrículo izquierdo, ¿vale? Porque se empieza a acumular más sangre o porque hay mucha tensión en las paredes mecánicas. Por lo tanto, va a haber congestión de los líquidos y se van a empezar a quedar hacia arriba, quedar hacia arriba, quedar hacia arriba. Y uno de los hallazgos más importantes que vamos a ver es el incremento de la presión hidrostática del pulmón y congestión pulmonar, ¿vale? Prácticamente se empieza a regresar la sangre y al haber tanta congestión en los pulmones, este líquido empieza a extravasarse y meterse al tejido pulmonar, y ahí no debería de haber tejido, el pulmón tiene que ser líquido, el pulmón tiene que ser seco. Por lo tanto, va a haber insuficiencia respiratoria, vamos a ver estertores, ruidos agregados, etc. Incrementa nuestra presión hidrostática y por lo tanto se fuga todo el líquido hacia el alveolo, ¿vale? Y obviamente aquí son partes del alveolo que ya no pueden ventilar, ya no pueden hacer hematosis, ¿ok? Esa es la fisiopatología general del edema pulmonar, ¿vale? Siempre que tengan a un paciente con insuficiencia cardíaca o que ya saben que es un viejito polifarmacia que tiene un montón de complicaciones cardíacas y que tenga además insuficiencia respiratoria, inmediatamente van a pensar en edema pulmonar, ¿vale? Y arritmias, ¿vale? El tejido muscular contráctil que se empieza a contracción se va a ver en sometido de estrés y va a empezar a fallar, ¿vale? También con los infartos previos que genera tejido cicatrizal, también podemos tener arritmias. Entonces aquí, por las complicaciones, ustedes ya tuvieron que haber evaluado su B, entonces hubieran encontrado estertores, hubieran encontrado hipoxemia con hipoxia en la dosis de saturación. Y siempre un paciente con sospecha de choque se le tiene que colocar el monitor porque estos pacientes tienden a tener tejido cardíaco muy irritable, así como adolescente, se enoja de todo y suelta arritmias y el paciente cae en paro. Entonces esos pacientes en choque, justamente por el estrés miocárdico, hay que tenerlos siempre bien monitorizados con el electrocardiograma, ¿no?
porque sí caen en paro luego. Ahora, el tratamiento de un paciente con choque cardiogénico, principalmente las causas, vamos a encontrar la etiología del choque, ¿vale? Es por eso que les mencionaba, y creo que se tocó el tema de la evaluación secundaria, ¿vale? La evaluación secundaria nos sirve para darle nombre y apellido al tipo de choque que estamos tratando. Ajá. Por lo tanto, lo primero es saber qué tipo de choque tengo, cómo puedo empezar a manejarlo, qué estrategias sí le funcionan y qué estrategias no le funcionan. Y de esa manera determinar si necesitamos trasladarlo de forma inmediata, porque yo no le puedo dar el tratamiento definitivo o hay algo que yo pueda hacer, ¿vale? Muchos de estos tratamientos efectivos son intervenciones, ¿vale? Como los infartos, como las valvulopatías, cosas que a lo mejor nosotros ya no podemos arreglar. ¿Ah? Y vamos a manejar la fluidoterapia, pero que es súper importante en el choque cardiogénico. Cuando nosotros metemos volumen a un paciente, a lo primero que le vamos a pegar va a ser a la precarga, ¿vale? ¿Qué es la precarga? Es la cantidad de líquido que le llega a la aurícula derecha. Es decir, ¿cuánto volumen le estoy metiendo al corazón? Porque hay que tener en cuenta que si estoy metiendo el volumen al paciente, su corazón lo va a empezar a resentir, ¿vale? A lo primero lo que le voy a pegar es a la precarga, cuando yo le meta volumen. Y a un paciente con un choque cardiogénico, que a lo mejor tiene una insuficiencia valvular, que ya mencionamos, no va a poder mover todo este volumen de manera adecuada, ¿vale? Entonces, tenemos que buscar, súper importante, un equilibrio entre mejorar el gasto cardíaco para mantener las necesidades metabólicas, pero limitar este manejo de volumen, ¿vale? Porque estos pacientes, si el corazón es como esa puerta de entrada y para que empuja la sangre, pero no está funcionando y yo le estoy metiendo líquido, pues a lo mejor le estoy generando más daño todavía, ¿se entiende? Entonces, por eso, así como en el choque hemorrágico era volumen, 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 con ciertas limitantes, pero era volumen, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vamos a limitar el manejo de volumen a 5 mililitros por kilogramo de peso. Y con respecto a la farmacología, porque estos pacientes se tratan con fármacos principalmente, tener cuidado con los vasodilatadores, que sí nos van a servir muchísimo porque disminuyen la poscarga. La poscarga es la fuerza que tiene que vencer el corazón para sacar suficiente sangre, ¿vale? Y tiene que ver con las resistencias vasculares periféricas, ¿no? Entonces, si nosotros vasodilatamos al paciente, obviamente va a ser bien fácil que el corazón saque esa sangre y haya un correcto gasto cardíaco, ¿vale? Los vasodilatadores hacen más o menos el mismo efecto que la fluidoterapia al momento de también incrementar la precarga, ¿vale? Porque vasodilatan también las venas y por ende llega más volumen y por ende llega más volumen también a la aurícula derecha. ¿Ah? Entonces hay que tener cuidado, si bien sí nos ayudan a sacar sangre, también nos van a hacer recibir un montón de sangre que si el corazón por su propia enfermedad no puede manejar, a lo mejor nos va a condicionar un daño, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado y tenerlo en mente. Y los inotrópicos, esos casi que sí o sí, ¿vale? Los inotrópicos van a mejorar la fuerza de contracción del corazón. Y entonces es como darle una ayudadita al corazón, ¿vale? ¿Dudas? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la anatomía del corazón? Estoy diciendo auriculares, no saben qué pasa. Vale, siguiente. Ya vamos a dar el break y nos vemos a las 12:50. Voy a ver si tengo. No, sí.
No fue la primera vez que te solucionó. Una de ellas, ¿verdad? No, la de las casualidades. Y la de los datos, hoy se celebra